Primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra: en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y versículo 7: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Padre, te damos gracias esta noche. Hoy desatamos la revelación y la sabiduría de Proverbios 3 y Proverbios capítulo 8. Esa sabiduría que es más preciosa que el oro y la plata y que las piedras preciosas. Esa sabiduría que proviene de ti, Espíritu de Dios, porque tú eres el Señor, el guía, el maestro en este lugar y en nuestras vidas. Eres tú que nos dirige, Señor. Eres tú el que nos lleva de gloria en gloria, en victoria. Eres tú el que nos fortalece, el que nos da vida, el que da esa palabra que nos alimenta cada día. Eres tú, Espíritu de Dios, mi Señor, mi Dios, aquí conmigo. Eres tú con nosotros en esta noche. Es tu manifestación gloriosa, Señor. No somos los seres humanos, eres tú a través de nosotros, operando aquí en la tierra, Espíritu de Dios. Te bendecimos, te adoramos y te damos gloria, honor, honra. Y te damos gracias porque continuamente estás hablando en nuestras vidas. Te damos gracias por cada palabra profética de sabiduría que nos das, Señor, por el tiempo por venir, Señor, que está. Creemos que es un tiempo glorioso y te damos honor y gloria solamente a ti. El pensamiento de nuestra mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia a ti, Señor, y a tu palabra. En el nombre de Jesús, todo argumento que se levante contra ti, Señor, lo derribamos en el nombre de Jesús. Y somos instruidos e instruibles por ti, Señor, humildes para recibir esta semilla incorruptible que fructifica al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Declaro que soy un árbol de justicia plantado junto a corrientes de agua, que doy mi fruto a mi tiempo y mi hoja no cae, y todo lo que hago prospera en el nombre de Jesús. Creo que tú bendices toda obra de mis manos, Señor. Creo que tengo ese poder para crear riquezas aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Creo que soy tu hijo, Señor. Creo que soy tu hijo amado, Señor. Y te doy gracias, Jesús, porque nunca fallas y tu palabra tiene cumplimiento para este 2019. Yo recibo la sobreabundancia de bienes, Señor, en el nombre de Jesús. Cosechas abundantes creemos que ya están en manifestación en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres el maestro, el guía. Que tú pon tus pensamientos en mis pensamientos y tus palabras en mis palabras, Señor, para bendecir a este pueblo, a tus hijos y a las naciones que nos van a ver a través de estos medios de comunicación. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos viendo el tema que se llama fe, milagros y sanidades, que son 3 dones de poder. 3 dones de poder. Ya entendió usted qué significa el don de fe, ¿verdad? No tengo que explicárselo más. Creo que usted entendió que es un don milagroso, que hay que esperar para que se manifieste el milagro. Es un don pasivo. Comparado con el don de milagros, el don de milagros es un don activo, porque es un don donde contribuye tanto el que ministra al enfermo como el propio enfermo. Y en el don de fe solamente el enfermo recibe una fe especial en ese momento, que es un regalo del Espíritu Santo, para recibir un milagro creativo de sanidad o cualquier otro milagro. También los milagros son de todo tipo, ¿sabe usted? No necesariamente sanidad en sus cuerpos. Ok, entonces es un don donde hay que esperar, por decirlo así, para que se manifieste el milagro. No es un don donde los milagros son instantáneos. Lo contrario al don de milagros, el don de milagros son regularmente milagros instantáneos. Cuando usted dice que alguien se fue de aquí y que no sintió o no percibió la sanidad, pero luego a la semana le marca y le dice: oye, iba caminando, o al siguiente día amanecí totalmente sano. Ese fue el don de fe, principalmente porque esperó para recibir el milagro, y segundo porque a lo mejor lo recibió en el momento que estamos en la alabanza, en el momento que estamos inclusive hablando la palabra. Cuando estamos hablando la palabra es medicina, y eso trae también el don de fe, que es una fe especial dada en un momento dado por el Espíritu Santo,
y es algo donde usted dice, me apropio mi sanidad, creo que soy sano por la llaga de Jesús, y en ese momento se da el milagro, sin necesidad de que alguien ministre u ore por el enfermo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver qué no es el don de fe. ¿Qué no es el don de fe? Efesios capítulo 2, versículo 8, no es, para poder entender muy bien los dones del Espíritu de Dios. En muchas ocasiones decía un predicador que es importante identificar qué es lo que no es algo para poder entender realmente el principio esencial de lo que sí es. Ejemplo, voy a poner un ejemplo. Nuestro honorable presidente en la actualidad, ¿verdad que no es mujer? Entonces, si yo le digo no es mujer nuestro presidente, significa que usted está entendiendo que es un hombre, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner otros ejemplos para que el rato, cuando solicitemos el permiso, la Secretaría de Gobernación nos los den. Bendecimos al presidente, ¿estamos de acuerdo? Y oramos por él. Va a venir a Jalisco y declaramos protección de ángeles sobre la vida de él, para que todo lo que está haciendo realmente sea en beneficio del país, en nombre de Jesús, y no pueda recibir ni un ataque satánico, porque creemos que lo que está haciendo es bueno. ¿Estamos de acuerdo? Creemos que el petróleo que robaron tantas personas atrás se puede recuperar y la economía del país se va a recuperar, pero nosotros no vivimos por ese sistema. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros nos regimos por los principios del reino de Dios. No nos aplica la escasez, no nos aplica todo ese tipo de circunstancias a nosotros. Ok, entonces vamos a poner otro ejemplo diferente. Si yo le digo, vamos a hablar de un expresidente, Peña Nieto, no es mujer, ¿usted qué me diría? Bueno, ¿usted cree que es hombre? Dicen las malas lenguas. Estamos hablando de un expresidente, ¿no? Que ya pasó, es pasado. ¿Qué le diría, por ejemplo, el fallecido? Bueno, vamos a poner otros ejemplos diferentes. Si yo le digo, ¿usted tiene algún perrito en su casa? ¿Es varón o hembra? Macho, pues, diferente, ¿no? Si yo le digo su perrito, ¿qué es? Su perrito es macho, significa que usted va a entender que no es hembra, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, para identificar algo, muchas veces es identificarlo con las cosas que no son, para entender lo que realmente sí es. En este caso, el don de fe. Para entender el don de fe, vamos a identificar qué no es el don de fe, para que usted comprenda claramente lo que, en esencia, lo que sí representa y es el don de fe, que es un regalo del Espíritu Santo dado en un momento específico en la vida del creyente. Es decir, el don de fe no todo el tiempo está en manifestación, porque no es una fe que viene por el oír la palabra, sino es un milagro, por decirlo eso, es un regalo del Espíritu de Dios dado a las personas. Por ejemplo, el que viene enfermo, en un momento dado el Espíritu Santo pone el sentir en su corazón de que tiene que ejercer fe en ese momento para que reciba un milagro, ¿ok? Y muchas gentes, usted ve en las campañas evangelísticas, va a encontrar a muchas personas que de repente salen corriendo venían en silla de ruedas y de repente el Espíritu Santo le dijo, levántate y corre. Y gente que va en una silla de ruedas, todavía el predicador no termina inclusive de dar la conferencia o la enseñanza o la predicación, cuando ya el enfermo está corriendo. Es decir, fue el don de fe el que estaba en operación. ¿Por qué? Porque él sintió de parte del Espíritu Santo, hubo, por decirlo así, un impulso del Espíritu de Dios para que ejerciera y tomara ese regalo que el Espíritu Santo le estaba dando, ¿ok? Sí estamos entendiendo, ¿verdad? No es la fe que viene por el oír la palabra, sino es en un momento específico que se manifiesta ese regalo, ese don. Y la persona lo puede tomar en ese momento, pero no todos a lo mejor pudiesen tomarlo, porque a fin de cuentas son regalos que cada quien los toma o los deja. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, mire, no es una fe que viene por la sustancia de la palabra,
sino es un regalo el Espíritu de Dios, aunque la persona vaya recibiendo a Cristo en ese momento, pero puede ejercer ese derecho de tomar el don de fe, y el Espíritu Santo pone un sentir en su corazón. Si viene, por ejemplo, paralizado de una mano, de una pierna, en ese momento el Espíritu Santo le dice, bueno, empieza a mover la pierna, empieza a mover la mano, y esa persona va a empezar a actuar en ese don. ¿Sí me explico? ¿Y qué cree que va a pasar? Va a recibir un milagro. Ahora nos enteramos, ahora que fuimos a la ciudad de Culiacán, cuando estábamos allá sus servidores, fuimos a ministrar a personas, a familias, y nos tocó ir a una célula de unos hermanos que eran de la iglesia adventista. Ellos abrían su casa y predicaban el evangelio, iban grupos de personas, había alguien tocando la alabanza, y a fin de cuentas, al terminar la enseñanza, que por cierto no la di yo, la di otra persona, habló todo el libro de Deuteronomio y las maldiciones y todo ese rollo, ¿no? Entonces, al final a su servidor le tocó orar por los enfermos o ministrarlos, que es la palabra correcta. Entonces, al final, una persona que traía un bastón tiró el bastón y comenzó a caminar, un milagro creativo. Pero esta persona nunca en su vida había visto milagros, era una de la iglesia adventista. Nunca en su vida habían visto milagros, ellos estaban reunidos ahí, y al final oramos por ella y tenía un brazo dañado. Y el brazo, que estaba totalmente dañado, mi hermano, ni siquiera lo podía mover hacia arriba. Entonces, después de que le ministramos, estiramos sus brazos al frente y desatamos el poder sanador del Espíritu de Dios, y ordenamos un milagro creativo para que esos músculos, tendones, ligamentos se reconstruyeran, se hicieran nuevos. ¿Y sabe lo que sucedió? Esa persona pudo levantar perfectamente la mano. Fue un milagro instantáneo, don de milagros. Entonces, ahora que fuimos a Culiacán, nos enteramos que la hermana ya había muerto, y es una hermana, no estaba mayor, era hermana joven, ya había muerto. Es decir, ella recibió un milagro de sanidad, pero sin embargo ahorita ya estaba muerta. Ahora, años después, que estamos hablando, 8 o 9 años después, ya había muerto. Muchas veces las personas reciben milagros, pero un milagro solamente es una manifestación para que nosotros continuemos oyendo la palabra. ¿Sí me explico? Porque la fe que nos va a ayudar a vivir larga vida es la que viene por el oír la palabra, no el don de fe. Por eso lo estoy identificando. El don de fe no nos va a ayudar para vivir larga vida. Para que usted ejerza ese derecho de Génesis 6:3, ciertamente serán mis días en mi carne 120 años. ¿Sí? ¿Cuántos aquí van a vivir 120? Muy bien, pues yo voy a ir a su sepelio, porque yo voy a vivir 147. ¿Está de acuerdo? Voy a oficiar en su sepelio. ¿Sí? Muy bien. Hasta un buen café me voy a tomar. Y voy a pedir una rosca de nuez. Bueno, entonces mire, la fe que viene por el oír la palabra no es igual al don de fe. Esta persona operó en un milagro creativo en su mano, y no fue el don de fe, fue el don de milagros. Pero sin embargo, esta persona sí ejerció algo de fe, para que me entienda, ejerció algo de fe para recibir el milagro. La ministramos, ejerció fe, movió totalmente su mano, pero 9 años después ya había muerto. Lo que quiere decir que los dones del Espíritu Santo, si bien es cierto, en un momento dado nuestras vidas nos sirven para ser libres de una enfermedad, de una circunstancia adversa, de un ataque satánico, de una enfermedad incurable, nos libran de todo ello. Más los dones del Espíritu Santo no nos sirven, por decirlo así, para vivir larga vida. Para vivir larga vida necesito el conocimiento de la palabra, que es lo que el Señor Jesús me dejó como herencia de larga vida. Salmo 91:16, Él me sació de larga vida. Y muchos textos bíblicos más donde nos habla de larga vida. Necesito apropiarme de ellos, necesito ejercer fe, necesito tener una visión de larga vida, necesito también alimentarme bien. Obviamente no voy a andar comiendo carnita de cerdo todos los días, ¿verdad? Entonces, una alimentación variada también. Necesitamos cuidar nuestro cuerpo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ok, entonces mire, ¿qué no es el don de fe? Efesios 2, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por qué nosotros somos salvos? ¿Qué significa salvos en esa historia? Realmente está hablando de varias cosas, ¿no? Principalmente de la salvación eterna. Usted tiene la seguridad que ya no va al infierno. Usted tiene la seguridad plena que ya no va al infierno. ¿Por qué tenemos esa seguridad? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo ahí? Cristo habita en nuestros corazones. Cristo es la esperanza de gloria. Okay. Entonces somos salvos por medio de la fe. ¿Qué es fe? Fe es llamar las cosas que no son como si ya fuesen un hecho. Fe es la sustancia, es la garantía de aquello que no tenemos, pero estamos seguros que en un momento dado estaremos en ese lugar. ¿Qué es fe? ¿En qué ejercimos fe? En primer lugar, en que Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿ok? Que derramó su sangre, y en ese sacrificio Él se separó del Padre y fue al infierno a sufrir por nosotros, resucitó al tercer día, y dice la palabra que resucitamos nosotros juntamente con Él cuando creemos en Jesús, ¿ok? Entonces Jesús nos libró al infierno cuando creemos que Él murió y nos sustituyó en ese sacrificio. ¿Estamos de acuerdo ahí, verdad? Él fue al infierno por mí, Él murió en la cruz por mí, llevó toda enfermedad por mí, etc. El caso es que Él me redimió y Él pagó por el pecado o la naturaleza de pecado que había en mi corazón o en mi espíritu. Y al recibir a Jesús, ¿qué pasa? Nace mi espíritu de nuevo. En ese momento, ¿qué dice? Yo ejerzo fe. ¿En qué? Fe en que Jesús pagó el precio por mí, en primer lugar, y Él es mi Señor. Fe en que aunque ahorita sé que no estoy en el cielo, legalmente hablando estoy, pero aquí mi espíritu, mi alma y mi cuerpo están aquí en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, tengo la plena seguridad que cuando me vaya de esta tierra después de haber cumplido 147 años, yo estaré en el paraíso con Jesús. ¿Me entiende? Yo sé que ahorita no me puedo ver en el cielo, o ¿cómo le puedo decir? Yo sé que ahorita no estoy en el cielo, pero sé que algún día estaré en el cielo. Tengo la garantía y la seguridad que estaré en el cielo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos. ¿Qué significa gracia? Gracia es el favor inmerecido, gracias al sacrificio y el regalo que nos dio Jesús a través de pagar el precio por toda maldición, llevando la maldición en la cruz. Entonces ese fue un regalo de Jesús. La gracia es un regalo. De antemano la palabra gracia viene del griego charis, que significa regalo, que significa que fue gratis la salvación porque Él pagó el precio. Para mí fue gratis, para Él no. ¿Qué tuve que hacer yo? Nada más ejercer fe y creer en la obra redentora de Jesús, que Él ya pagó el precio del infierno, la cruz, para que yo no tenga que ir al infierno y me vaya al cielo después de haber cumplido 147 años. Ok, entonces esa es la gracia, ¿no? Dice, pero por gracia somos salvos. ¿Qué significa por gracia? Porque Jesús pagó el precio, ¿sí? ¿Salvos de qué? Salvos de que ya no vamos al infierno. Estamos poniendo ese ejemplo. Pero aquí viene un medio por el cual fuimos salvos, porque nosotros creímos en Jesús. Creímos que Él fue el Cordero y es el Cordero que murió por nosotros y que pagó el infierno por nosotros. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo ahí, vea? Ejercimos fe en qué? En lo que estaba escrito. ¿Qué dice la palabra? Que Jesús murió en la cruz, lo creo. ¿Qué dice la palabra? Que bajó al infierno, lo creo. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que resucitó el tercer día, lo creo. Por consecuencia, estoy ejerciendo fe en un principio de la palabra que está escrito, que Jesús fue al infierno, murió en la cruz y juntamente con Él, legalmente hablando, fui resucitado y estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Legalmente hablando, ¿qué significa? Que ahorita estoy en la tierra, pero como hay un derecho legal, hay un principio espiritual que garantiza que estaré con Él en el paraíso. ¿Sí me explico? Entonces somos salvos por gracia. ¿Qué significa gracia? El regalo de Jesús. Y luego dice, ¿por medio de qué? De que yo ejercí fe en creer que Él murió por mí. ¿Sí? Ahora, esa fe por lo cual yo fui salvo, ¿de dónde vino? No fue el don de fe del Espíritu Santo. Fue la fe que al oír que Jesús había muerto por mí, que yo le tenía que recibir en mi corazón, que Él fue levantado entre los muertos al tercer día, que Jesús
descendió a ese lugar, a los lugares más bajos de la tierra. Romanos 10, del 8 al 10, dice: el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyera en su corazón que Dios lo levantó, mire, creyera en su corazón que Dios lo levantó, ¿de dónde? De entre los muertos. Entonces la palabra, será salvo. Y esa fe viene por entender, por el oír y entender la palabra y recibir la palabra. No es un don del Espíritu de Dios. Sí estamos captando la diferencia, ¿verdad? La fe por lo cual fui salvo o usted fue salvo no es lo mismo que el don de fe. El don de fe solamente es algo que en un instante, en un momento dado, el Espíritu Santo le da a usted la habilidad o el sentir o el impulso para que usted reciba un milagro de parte de Dios. Alguien viene dañado, por ejemplo, de un órgano, el Espíritu Santo le dice: levántate en este momento y di: soy sano por la llaga de Jesús. Y en el momento que tú te levantas, en ese momento, el milagro se va a comenzar a gestar. De tal manera que te vas a tu casa y a lo mejor en el camino ya está totalmente restaurado ese órgano. ¿Sí me explico? Entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esa fe por lo cual fuimos salvos del infierno viene por el oír la palabra, lo cual es diferente al don de fe. Si estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Ok? Romanos capítulo 12, versículo 3. El don de fe puede ser un don de sanidad en nuestros cuerpos, pero también puede ser diferente tipo de milagros que usted pueda ver en diferentes cosas. Por ejemplo, milagros hay personas que creyeron por depósitos en sus cuentas bancarias, ¿sabía? Hay personas que recibieron depósitos en cuentas bancarias. Y esas personas recibieron solamente algo que se llama don de fe, porque creyeron que ángeles podían ir a depositarle a su cuenta bancaria. Y aparecieron números depositados en sus cuentas bancarias. No supieron cómo, pero ya aparecieron. Don de fe. Ok. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense así con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, de acuerdo a la medida de fe que Dios repartió. ¿Sabía usted que cuando usted recibió al Señor Jesús en su corazón, por qué lo recibió? Porque oyeron la palabra, ¿no? ¿O hay alguno que haya recibido a Jesús sin haber oído la palabra aquí? Que diga: nadie me predicó, nunca escuché a un predicador. ¿Hay alguien que diga? Y sin embargo recibí a Jesús. ¿Hay alguien? No hay nadie, ¿verdad? Bueno, por lo menos en las estadísticas es muy raro que haya una persona que no haya oído la predicación y que haya sido salvo sin oír la predicación. La mayoría de nosotros que estamos aquí es porque escuchamos una predicación, hablaron de la salvación, hablaron que Jesús era el Señor y que lo recibiéramos y creyésemos en Él, ¿verdad? Muy bien. Entonces dice: no debe tener más alto concepto, sino que piense con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió. Usted recibió a Jesús, se le dio una medida de fe. Más bien, no una medida, sino se le dio la medida de fe. Toda la fe, la sustancia de Dios se le depositó en su corazón, ¿sabe usted? Es decir, usted tiene toda la fe del mundo, pero ¿sabe qué? Está encapsulada en el corazón. Y esa fe se va liberando conforme vamos renovando la mente. Le voy a poner un ejemplo, espero que quede, no sé si sea el mejor ejemplo, no, pero estoy poniendo ejemplos muy raros el día de hoy. Suponiendo que cuando dicen: hay un virus en el cuerpo de la persona, pero te vas a tomar una medicina, creo que ya existen ese tipo de medicinas donde vamos a encapsular el virus. ¿Has escuchado esa parte? Ese tipo de cosas, ¿has escuchado? Entonces, ¿por qué? Porque no lo pueden matar al virus, porque es un virus que difícilmente lo desaparecen. Pero dicen: ¿pero qué crees? Te vamos a una medicina para encapsularlo y ese virus ya no tenga,
oportunidad de salir, pues lo van a encerrar, en cuanto lo van a encarcelar, para que ya no siga haciendo estragos en el cuerpo, porque no lo pueden eliminar, no lo pueden destruir, pero sí lo encapsulan. ¿Se escuchó esa parte? ¿Qué pasa si se dejan de tomar la medicina? Pues en pocas palabras, sale nuevamente, desaparece la cápsula y el virus nuevamente vuelve a salir al cuerpo y sigue haciendo daño. ¿Sí me entiende? Bueno, entonces la medida de fe es igual. Está aquí la medida de fe en nuestro corazón, pero esa medida de fe está encapsulada aquí, en su espíritu. Su espíritu está en su corazón. Entonces, conforme usted oye la palabra, renueva su mente y usted comienza a desatar la palabra por su boca y comienza a oírla, comienza a renovar su mente y comienza a desatarla y comienza a oírla, comienza a renovar su mente y comienza a desatarla por su boca. ¿Qué es lo que está haciendo? Liberando esa fe que está encapsulada aquí. Por consecuencia, esa fe liberada es la que le va a traer la manifestación del poder de Dios o la manifestación de la bendición de Dios aquí en la tierra. ¿Sí me explico? Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera, así como se va renovando tu alma. Obviamente, 3 Juan 2 así lo dice. Entonces, mire, renueva su mente, pero le estoy poniendo un ejemplo natural para que entienda esto espiritual. Conforme usted vaya oyendo la palabra, renovando su mente y desatándose, creyéndole en su corazón, depositándole en su corazón, ese conocimiento de la palabra liberado por su boca, usted va ejerciendo, en pocas palabras, algo que se llama fe, desarrollando esa fe, la va desarrollando, la va ejerciendo, de tal manera que cuando usted habla la palabra está liberando esa fe que está encapsulada aquí. Y la fe que usted está liberando por su boca es la fe que viene a traer manifestación del poder de Dios en todas las áreas de su vida, depende de lo que usted esté desatando. ¿Me explico? Desata una palabra de sanidad. ¿Cuál conocimiento tiene? 1 Pedro 2:24 dice que por sus heridas yo he sido sanado y hoy mismo recibo la sanidad en mi cuerpo en el nombre de Jesús. ¿Qué estoy haciendo? Liberando la fe que está aquí, liberándola para que se manifieste obviamente en lo que yo estoy creyendo y por lo cual estoy hablando, ¿ok? Entonces, esa fe fue encapsulada aquí. Se le dio una medida, la medida de fe de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Si no renueva su mente, por consecuencia no tiene un conocimiento y no renueva su mente, no puede desatar algo que no está en su corazón. Hay personas que tienen, esto lo escuché de un maestro de fe, que tienen una fe falsa, o le llaman también una fe fingida. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Bueno, primero vamos a leer 1 Timoteo capítulo 1 versículo 5 y luego vamos a esa. 1 Timoteo capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 3. Advertencia contra las falsas doctrinas, ¿ok? 1 Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen ¿qué? ¿Cuál era el mandamiento del apóstol Pablo, el ordenamiento para Timoteo? Que no enseñen ¿qué? Diferente doctrina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hace una doctrina diferente a la doctrina de la fe? Simple y sencillamente contamina la fe. El conocimiento errado en las escrituras lo único que hace es contaminar la fe de los creyentes, porque ya no van a poder ejercer algo que es una mentira, ¿me entiende? No van a poder liberar su fe, en pocas palabras. Ahora, dice en versículo 4: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien de edificación que edificación de Dios. La edificación de Dios, ¿por qué es? Es por fe, dice. La edificación, todo lo que nos edifica viene
por fe. Luego le dice, así te encargo ahora. ¿Alguien tiene otra traducción del versículo 4? Nueva versión internacional. Ni presten atención a fábulas. Y aquí dice, está hablando de prestar atención a leyendas. ¿Qué es una leyenda? Es una historieta en la cual no está totalmente comprobado que sea verdad o no sea verdad. ¿Me explico? La leyenda, por ejemplo, la nahuala es una leyenda. ¿Quién sabe lo que es la nahuala? ¿Alguien ha escuchado la leyenda de la nahuala? ¿No? ¿Sí o no? ¿Qué es la nahuala, hermana? Es como un perro, ajá. Que se llevaba a los niños que no están bautizados. Es una leyenda, la gente lo conoce, mucha gente se asusta inclusive. Gente que no conoce la palabra, obviamente, usted ya no es así, ¿verdad? Entonces, una leyenda es como un cuento, una historia no comprobada o que no tiene comprobación que sea verdad, pues. Entonces, no presten atención a leyendas y genealogías. Esa palabra genealogía estaría bueno verla en otra traducción para ver qué significa, por favor. Genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Por favor, nada más genealogía lo vamos a ver en otra traducción. Ok, luego ya llegamos al versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Ahí viene, mire, corazón limpio y buena conciencia. La buena conciencia básicamente representa, la conciencia es la manifestación del espíritu humano. Cuando alguien dice, es que mi conciencia, es que me redargulló, mi conciencia, ¿cómo dicen? Cuando alguien dice, es que me fui de pinta, que le dije a mi papá, a mis papás que me iba a ir a la escuela y me fui con el novio. De esas jovencitas no hay aquí, obviamente, ¿no? No hay aquí de esas. Y me fui con el novio, engañé a mis padres de que me iba a ir a la escuela y no me fui de pinta con el novio. No hay aquí esas jovencitas. No, ¿verdad? Ok. Entonces, luego dice, llegó a su casa y su mamá le preguntó, ¿dónde andabas, hija? Y luego le dice a sus papis, es que andaba en la escuela y luego me fui con una amiga a estudiar y andaba con el novio. Y luego, ¿qué dicen? Se sintió mal. Bueno, algunos ya ni se sienten mal, ¿no? Ya tienen más cauterizada la conciencia que ya ni siquiera se sienten mal. Bueno, pero cuando se sienten mal, ¿qué cree que es eso? Tuvo remordimiento de conciencia. Eso es una manifestación del espíritu humano, ¿ok? ¿Sí entendió la conciencia, verdad? Bueno, entonces dice, versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. ¿Por qué viene la buena conciencia? Aquí viene, por la fe no fingida. ¿Alguien tiene una traducción de qué significa la fe no fingida? Fe no fingida. 1 Timoteo 1:5. Vamos a la 1 Timoteo 1:5. Fe no fingida. Lo vamos a ver en otra traducción. A ver qué es lo que nos dice de fe no fingida. Fe sincera, menciona uno. Fe sin engaños, mire. Fe sin engaños. Una fe sincera, una fe sin engaños. Una fe auténtica. Habla de sinceridad. Habla de una fe genuina, verdadera. Ok. Entonces significa que si hay una fe genuina
o que no es genuina, significa que hay una fe que, si hay una fe genuina, significa que hay una fe que no es genuina. Es decir, una fe falsa. ¿Sí me entiende? ¿Cuál es la fe falsa? Aquella que solamente habla la palabra, pero no la cree en su corazón. Hay muchas personas que actúan por imitación a lo que otros ven. Es bueno imitar la fe de las personas. Muchas veces muchas personas quieren imitar las acciones, pero sin tener la fe de las otras personas. Mire, yo he sabido de casos. Este hombre llamado Bill Winston dice: yo trabajaba en una empresa que es IBM, y el Señor me dijo, y sentí de parte del Señor que abandonara el trabajo y me fuera a predicar a Chicago. Llegué a Chicago, una hermana me abrió su casa, no tenía dinero, me abrió su casa, prediqué y empezó a llegar mucha gente, y muchos dijeron: vamos y nosotros ponemos o te damos un local para que hagas una iglesia. O sea, fue algo explosivo, empezó a crecer la congregación así extraordinariamente. Ahora, si el Espíritu Santo le dijo a Bill Winston, no significa que inmediatamente yo voy a dejar todo, voy a dejar el trabajo, voy a dejar las empresas, voy a dejar todo, solamente porque voy a imitar lo que el Espíritu Santo le dijo a Bill Winston. Y mucha gente que no es de fe, no es de la palabra fe, pero en alguna ocasión predicadores o pastores fueron a las convenciones que hace en Fort Worth, Texas, el profeta Kenneth Copeland, y se les ocurrió ir a una convención, y por primera vez oyen ese tipo de testimonios de que dejaron todo por seguir al Señor. Sabía que hay muchos que han errado porque no tienen la fe de ellos, principalmente porque no tienen los años que tienen ellos, entonces no pueden hacer algo que ellos están haciendo porque es una fe diferente y es una instrucción específica del Espíritu de Dios. ¿Estamos entendiendo ahí? Lo cual, si yo lo imito a él en la acción, pero no tengo la fe de él, de Bill Winston, ni oír la voz del Espíritu de Dios, significa que estoy actuando en una fe fingida o falsa, porque estoy realizando una acción o un acto que según es de fe, pero no es de fe, porque ni fue guiado por el Espíritu Santo, ni tengo la fe de ese hombre. ¿Estamos entendiendo ahí? Entonces, eso se llama fe fingida. Fe que no es sincera, por consecuencia es una fe falsa. ¿Sí me entiende? Hay fe, sí existe la fe falsa, porque no cumple los requisitos de la fe. ¿Qué es la fe? Oír, creerlo, renovar la mente, hablarlo, hacerlo, y aún más le adiciono visionarte en el futuro, que es lo que estamos viendo los domingos. Visionarte, creer que en el futuro vas a ver toda esa manifestación de lo que tú estás creyendo, ¿ok? Así es, tenemos que empezar por lo poco. Por ejemplo, si ese hombre dejó el trabajo, no significa que yo voy a dejar el trabajo al 100%, ¿no? O sea, no tiene ni la misma fe ni la instrucción del Espíritu de Dios, porque es importante oír la voz del Espíritu. Entonces, gente está imitando. Entonces, si estamos imitando en las acciones, mas no tenemos la fe de ellos, estamos actuando en una fe fingida o una fe falsa. Si estamos entendiendo, ¿ok? ¿Sí? Por eso es importante que estemos en el mismo nivel de fe todos, para poder que cuando se diga una palabra, yo hice esto, entonces significa que ustedes están imitando lo que el otro hizo, porque estamos en la misma fe. ¿Sí me entiende? Estamos oyendo lo mismo, estamos creyendo lo mismo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, sí existe la fe no fingida. Y luego está la otra parte que les quiero leer, la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Dice, doy gracias, el versículo 3, segunda Timoteo 1:5. ¿Ya? Perdón, 1:3. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores, dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia,
de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Así como ustedes se acuerdan de mí, ¿verdad? Noche y día están orando por mí, ¿sí? Yo estoy orando por ustedes. Yo oro por ustedes. Todos los días me levanto en la mañana y oro por cada uno de ustedes. ¿Ok? Entonces, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y lo dice el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Se ha dado cuenta? Realmente existe una fe fingida y una fe no fingida, que es la fe verdadera. Fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, en tu madre, y estoy seguro que en ti también. Qué maravilloso que así diga el Señor, no, el Espíritu Santo, tu fe no fingida, porque realmente estás creyéndole a Dios como debe ser. No nada más venimos a sentarnos en una silla, ¿verdad? Ni a ver el celular o el Face aquí en la congregación. Esa es fe no fingida. Entonces, ¿estamos entendiendo hasta ahí? Existe fe no fingida. Pero de todas las fe que le hablé ahorita, fe y fe no fingida, esas dos tipos de manifestaciones de fe vienen por el oír la palabra de Dios. La fe que no es fingida o que es verdadera viene por el oír la palabra, pero por aplicar la palabra y ejercerla, visionarte, hablarla, renovar la mente, creerla en tu corazón y hablarla, ¿ok? Estamos hablando de una fe no fingida, es decir, una fe verdadera. Pero la fe fingida también viene por el oír la palabra, porque usted puede oír la palabra, pero puede entenderla mal. ¿Sí me entiende? Puede oír la palabra, puede entenderla mal y aplicarla mal. ¿Sí me explico? O puede oír la palabra, entenderla bien, pero no creerle en su corazón. Solamente imitar a la persona que está al lado lo que está haciendo, y usted cree que le va a funcionar igual que la persona, lo cual también estamos hablando de una fe fingida. Ok. Pero la buena noticia de esto es que los que tienen fe fingida, la gran buena noticia de esto que el que tiene una fe fingida es primeramente que si usted está imitando el actuar de una persona, no lo está creyendo, pero con el continuo imitar, dice, sé que esa persona declaró que era sano por la llaga de Jesús, yo también lo voy a hacer. Y una fe no fingida, que a lo mejor no nace de su corazón en ese momento, puede convertirse realmente una fe fingida en una fe verdadera o no fingida. Porque de tanto hablarlo usted lo está anhelando en su corazón, de tanto hablarlo va a llegar el momento que lo cree y lo que diga entonces le será hecho. ¿Estamos entendiendo ahí? ¿Sí? Lo único errado sí sería que la fe fingida fuera entendiendo un mal o teniendo un mal corazón. Ahí sí. Porque usted puede tener una fe fingida teniendo un buen corazón y una fe fingida teniendo un mal corazón. ¿En qué podemos identificarlo esto? La fe fingida teniendo un buen corazón significa que usted quiere imitar a la otra persona lo que está haciendo, porque está creyendo que si a él le funciona, le puede funcionar a usted, ¿ok? Hasta convertirse en una fe real. Lo único malo sería que dijera, es que a fulano hermano actúa en fe y ya tiene un carro. Y actúa en una fe y ya se le manifestó un carro. Pues yo voy a actuar en la misma fe y voy a creer por un carro mejor, para presumirle al hermano que mi fe es más grande. ¿Se da cuenta? Es una fe con un mal corazón. Pero si usted dice, el hermano del Señor le manifestó un carro, yo también puedo creer por un automóvil. Empieza usted a creer, a desatar la palabra, aquellas palabras que respaldan bienes y riquezas, Salmo 112, versículo 3, y aquellas Filipenses 4:19, el Señor suple todas
lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Usted comienza a hablar la palabra. Si el hermano se lo manifestó, creo que también yo puedo visionarme, puedo creerlo, puedo recibirlo, y creo que en mí también se va a manifestar un automóvil, porque lo necesito para aquí en la tierra, para ir a la congregación, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted lo cree de esa manera, entonces la fe que a lo mejor no tiene y que aún podría decir es una fe que está imitando a otra fe, se puede convertir en una fe verdadera, porque lo hace de buen corazón, no lo hace o no tiene otras intenciones, por lo cual está imitando a otras personas. ¿Estamos de acuerdo ahí? De antemano la Biblia dice: imiten la fe de sus pastores. No dice imiten las acciones de su pastor, y ya con eso ya terminamos. La fe, el don de fe no tiene nada que ver con la fe que viene por el oír la palabra, ¿sí? Y luego vamos a concluir con esto. Vamos a concluir con este texto bíblico. Y vamos a Hebreos capítulo 13. Versículo 7, y ya concluimos con esto. Sí está entendiendo la comparativa de lo que no es el don de fe, ¿verdad? Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de quién. Nuevamente ya va otra segunda vez que le dice el Señor: acuérdese de sus pastores. Cuando ore, diga: yo declaro la manifestación de la bendición sobre mis pastores también. Lo que yo estoy creyendo, yo los bendigo en el nombre de Jesús, y declaro que esa manifestación de la sobreabundancia de bienes también está en la vida de mis pastores. Declaro que bendito es el entrar y el salir de mis pastores. Declaro Isaías 54, 17: ninguna arma forjada prospera contra ellos. Digo, son las palabras que yo intercedo por ustedes, ¿sí? Así es que usted puede ser recíproco usted también conmigo. Y si no, de todos modos es la misma. A fin de cuentas estoy ministrándome a mí mismo, y si usted intercede o no intercede por mí, de todo me va a funcionar la palabra. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo que hace cuando intercede usted por otras personas? Está sembrando palabras de vida en otros, lo cual usted va a cosechar también. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imiten ¿qué? No dice que imiten la conducta. ¿Se han dado cuenta? ¿Qué va a imitar? La fe, ¿sí? No va a imitar la conducta, va a imitar la fe. ¿Cuál fe fue la que el pastor ejerció para recibir los 3 millones de pesos y las 2 empresas en 2019? ¿Qué fe fue la que ejerció el pastor? Yo le estoy retransmitiendo, mi hermano, todo lo que su servidor estoy haciendo y se me está manifestando, se lo estoy retransmitiendo a usted. No estoy siendo egoísta para que usted también le vaya bien en ese 2019, porque yo quiero que usted prospere en abundancia. Yo quiero que usted vea esa prosperidad en manifestación, y que al rato no piense: el pastor se compró un carro del año, qué gacho Dios, porque a él sí, porque es pastor o porque no. Yo quiero retransmitirle, mi hermano, la misma abundancia. La clave viene siendo ejercer esas leyes espirituales. Se están dando conexiones y operaciones bien impresionantes de lo que he estado viendo su servidor últimamente, en los últimos días. Impresionante. Pero ya luego le daré el testimonio. Acordad de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál ha sido el resultado, consideren cuál haya sido el resultado del actuar de ellos. ¿Qué hizo el pastor? Ejerció fe en estas áreas. ¿Cómo? Oyó la palabra, creyó la palabra, cambió su mentalidad y comenzó a desatar esa palabra sobre su vida, y aparte ejerció fe en llamar las cosas que no son como si fuesen. Ejerció fe en ver las cosas que eran eternas, las del reino, en visionarse en las cosas del reino, en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahora el pastor ya tiene manifestación en 2019, 2 empresas,
y un automóvil del año. Los 3 millones que él creyó se manifestaron. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a imitar la fe del pastor. Usted va a ver el resultado del actuar del pastor, ¿ok? Va a ver el resultado, pero lo que va a imitar va a ser la fe. Pero ¿qué pasa si el pastor, un ejemplo, ¿qué significa imitar el actuar e imitar la fe? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa u otra? Imitar el actuar es que el pastor, cuando iba y pasaba al frente a sembrar, y resulta que él iba con el billetito y pegó un brinquito antes de llegar a la canastita. Voy a imitar ese actuar del pastor a ver si llega. ¿Ok? El pastor contaba 1, 2, 3 y llegaba y ponía la siembra en la canastita. Voy a imitar eso, contar 1, 2, 3. Eso no le va a servir. O voy a imitar la manera en que el pastor hablaba. El pastor gritaba cuando iba a ministrar a un enfermo. Yo creo que si yo grito como el pastor también me va a funcionar. No se trata de gritos, no se trata de imitar las actuaciones, no se trata de imitar las acciones, se trata de imitar la fe. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué significa imitar la fe? Hablar la palabra de Dios sobre su vida, visionarse en sano, visionarse de larga vida, visionarse con bienes y riquezas, visionarse con empresas, visionarse con un futuro exitoso, de larga vida y en abundancia, mi hermano. Y hablar los textos bíblicos que respaldan cada promesa de Dios sobre sus vidas y ejercer fe en ello. Eso es imitar la fe. ¿Se da cuenta? No el actuar. El actuar significa, es como si yo dijera, voy a dejar el trabajo y lo voy a hacer como Bill Winston. Dejo el trabajo y me voy a la Argentina y hablo en una iglesia y ya de repente van a llegar millonarios y van a decir, te construimos un local, ándale, vente. O me cruzo a los USA, a los United States. No es ese tipo de actuación en las que tengo que imitar. Debo imitar la fe. Yo imito la fe de mis pastores, Ignacio y Novia Hughes. Imito la fe de Kenneth Copeland. Imito la fe de Jerry Isabel. Imito la fe de Jesse Duplantes, que son los que oigo más. Aunque hay otros maestros buenos. Imito la fe de Bill Winston. ¿Qué hace Bill Winston? En el área diferente a lo que le mencioné. ¿Qué hace Bill Winston? Planta empresas. Estoy imitando mi fe para plantar empresas. ¿Qué significa plantar empresas? Hacer proyectos para empresas. Estoy imitando mi fe. La fe de Bill Winston la estoy imitando. ¿Se ha dado cuenta? Estoy imitando la fe de Creflo Dollar en el área de la sanidad. Cuando viene una enfermedad, ¿qué hago? Siembro una semilla, celebro la Santa Cena y hablo textos bíblicos que respaldan la sanidad de mi cuerpo. Los pongo en mi corazón, los pongo en mi vista, los hablo con mi boca, celebro la Santa Cena y siembro una semilla para el reino de Jesús, para recibir la sanidad de mi cuerpo. ¿Sí? Imito la fe de Creflo Dollar, que sanó de un cáncer. Yo lo imito para cualquier otro tipo de enfermedades o que quieran dañar mi cuerpo, que se quieran manifestar en mi cuerpo. Yo imito la fe de Creflo Dollar, la que él utilizó para salir de un cáncer. Entonces imito la fe de ellos, no la manera en que ellos actuaron. ¿Sí me entiende? ¿Sí entendió la diferencia, no? Del actuar, con imitar el actuar, con imitar la fe de las personas. ¿Sí estamos entendiendo esto ahí, no? ¿Sí o no? Porque si no, al rato lo voy a ver con un corte moderno como el mío también. Al rato me ponen un corte como el pastor y... No quiero. Sí, ya sé que no te gusta mi corte. ¿No te gusta mi corte? Me agarré como Sansón en la noche con la maquinita. Bueno. ¿Entendió? El don de fe es diferente a la fe que viene por el oír o a la fe que se ejerce para ver en manifestación el poder de Dios en las áreas de la bendición. Larga vida,
sanidad en sus cuerpos y bienes y riquezas. Es totalmente diferente el don de fe. El don de fe solamente es una manifestación específica en un momento dado, pero el don de fe llega y nuevamente desaparece, llega y desaparece. Y la fe que viene por oír la palabra es una sustancia que permanece siempre y cuando usted permanezca oyendo la palabra de Dios y ejerciendo las leyes de la fe y otras leyes del mundo espiritual que nos proveyó el Señor. Muy bien, póngase de pie, vamos a dar gracias al Señor. Y si alguien viene enfermo, lo vamos a suministrar el poder sanador del Espíritu de Dios. Pero aún así, si usted gusta, le paso la técnica de este corte, si le agradó. Si le gustó mucho, pues ya, tanta insistencia, le daremos al gemelo. ¿Dónde está el gemelo? Le vamos a dar la técnica del gemelo. Lo vamos a dar con el mismo costurero, iba a ser, con el mismo estilista. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias porque hoy nos has enseñado, Espíritu de Dios. Eres tú el maestro aquí en este lugar, Señor. Eres tú el Rey. Eres tú el guía. Eres el que nos enseña todas las cosas. No hacemos nada por nosotros mismos, Espíritu de Dios, sino lo hacemos porque tú eres el que nos diriges y el que nos llevas a otra dimensión de fe, Señor, a otra dimensión de tu gloria y de tu gracia. En el nombre de Jesús, desatamos la fe que hay en nosotros. En el nombre de Jesús, a través de la palabra que oímos, y creemos que manifestaciones de milagros extraordinarios como nunca antes se han visto, se comenzarán a ver en nuestras vidas cuando impongamos manos sobre los enfermos, cuando desatemos una palabra de sanidad. Se harán órganos nuevos en el nombre de Jesús. Aún donde no hay órganos o hay deficiencia de órganos, podremos ver en manifestación instantánea esos milagros, Señor. Así como ocurrió, Señor, en el siglo pasado, en aquellos hombres que predicaban en carpas, en la voz de sanidad, como tú usaste ahora el Robert, Señor, la misma unción que está en manifestación en este tiempo, Espíritu Santo. Eres tú el que guía nuestro destino, Señor. Nuestro porvenir, Señor, lo depositamos en tus manos, y a través de la palabra desatamos la larga vida, Señor. A través de la palabra desatamos tu manifestación, Espíritu Santo. Oímos tu voz en el nombre de Jesús, y hemos conocido y seguimos conociendo la manera correcta en que podemos contribuir contigo y tu reino, Señor, aquí en la tierra. Solamente usa mi vida, Espíritu de Dios. Me dispongo a ser usado por ti. Dispongo mi vida para servirte todos los días que viva yo sobre la tierra. Hacer tus obras, Espíritu de Dios. Hacer tus obras, Jesús, aquí en la tierra. Levantar al paralítico, dar vista al ciego, hacer hablar al mudo, Señor, y hacer oír a los sordos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, para que tu palabra se cumpla en nuestras vidas, Señor, de que haremos tus obras y aún mayores. Eres tú, Espíritu Santo, que estuviste aproximadamente con Jesús el Señor, que estuviste con el apóstol Pedro en el templo de la Hermosa levantando a un paralítico. Estuviste con el apóstol Pablo levantando otro paralítico. Eres tú, Espíritu de Dios. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú no has cambiado, Señor. Por eso decidimos renovar nuestra mente con tu palabra y fluir contigo, disponer nuestro corazón, Señor,
Yo dispongo mi corazón a que lo uses. Uses mis manos para imponerlas sobre los enfermos, para que tu correr corra a través de mis manos y libertad al cautivo, al oprimido. Te doy gracias, Espíritu de Dios. Gracias te doy. Tú guías mi destino, Señor. Lo pongo en tus manos. Espíritu de Dios, que seas tú a través de mí. Que seas tú, Espíritu de Dios, en nuestras vidas, Señor, cada día. Necesito más de ti, Jesús. Necesito más de tu palabra para renovar mi mente cada día. Por eso me introduzco, bogo mar adentro para que esa palabra tuya se haga rema y la revelación venga a mi vida aún más profundamente y pueda conocer los misterios de aquello que había estado oculto en el pasado. Hoy pueda conocerlo. En el nombre de Jesús, que seas tu Espíritu Santo a través de mí, usando mi vida. Que seas tu Espíritu Santo. Tú guías mi destino. Mis pasos, en ti solo confío. Yo hoy vengo a tus brazos. No tengo a nadie más que a ti. Eres mi razón de vivir, la fuente de mi vida. Eres tú, mi amigo, mi consuelo. Eres tú. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, la fuente de mi vida. Eres tú, mi amigo, mi consuelo. Eres tú. No tengo a nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, solo tú. Gracias, Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey. Tú eres la única fuente de mi vida, Jesús. Eres tu Espíritu de Dios, la única fuente de vida aquí en la tierra proveída para mí. En el nombre de Jesús contribuimos contigo, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, te bendecimos, te exaltamos y te damos el honor, la gloria, sean para ti, Señor, por la eternidad. Gracias, Jesús. Pues Dios me los bendice, nos despedimos. Si alguien quiere que le ministremos el poder sanador del Espíritu de Dios, si alguien viene con una necesidad física, el Espíritu Santo está disponible siempre para todos y cada uno de ustedes. Amigo que me ves por internet, recibe la sanidad de tu cuerpo, sé sano en el nombre de Jesús. Hay una herencia en Isaías 53, versículo 4 y 5, dice que ciertamente Él llevó toda enfermedad y toda dolencia, para que por las heridas de Jesús tú fueses sanado. Recibe la sanidad de tu cuerpo, apropiate de ese poder sanador. Yo declaro milagros creativos de sanidad en el nombre de Jesús. Enfermedades les ordeno que salgan y suelten esos cuerpos, y declaro milagros formándose, órganos nuevos en esos cuerpos en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo,
en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Muy bien, pues nos pedimos a nuestros amigos que nos ven a través de Facebook. Dios me los bendice. Próximo viernes 7 de la tarde y domingo 11 a.m. estaremos nuevamente transmitiendo en vivo para ustedes. Dios me los bendice, les amamos, el Señor les ama. En el nombre de Jesús. Amén.